en el rumbo de la mañana. Está bueno el programa, la pausa. 9:13 de la mañana. Hoy es martes 23 de abril del año 2024. Un día histórico para los dominicanos que se resaltó ayer, no sabemos por qué, pero recibimos ahora el comentario de nuestro amigo y hermano Víctor Villanueva. Gracias, don Alfredo. Un privilegio siempre Gracias. estar ante usted, que usted me presente a mí. Gracias, hermano. Usted debería El honor es mío. Debería coordinar más a menudo este programa para que haya más democracia. Cuidado. Señores, Gracias, el día de ayer. Gracias por el pan de batata. Yo tenía mucho que no comía pan de batata. Para que usted vea. Eso es lo mejor que hay. Usted que me expusa de que de popi. Se está picando. Mire, come solo. Criollismo. Ese hombre se iba a España a traer queso. Sí. No, y cañas de lomo. Pero señores, el día de ayer fue un día bastante duro para el gobierno de la República Dominicana. El gobierno de esta semana yo creo que no logrará reponerse con todo lo que se le tiene desplegado en el escenario. Lo primero es que la intervención del presidente, el expresidente de la República, candidato a la presidencia, el doctor Leonel Fernández, por la fuerza del pueblo, en la voz del pueblo, desde Santiago de los Caballeros, y que me rectifican que eso se había anunciado desde la primera edición de lo que se propuso como voz del pueblo, es decir, que quien cayó atrás a Santiago fue usted, señor presidente. En este caso, ahí se le desnudó, señores, todo ese andamiaje de pantomimas, de falsas estadísticas, de manipulaciones, que es en lo único que han sido efectivos en esta administración concerniente a la inseguridad ciudadana, a esta debacle que vive la sociedad dominicana en términos de la delincuencia, del microtráfico de droga y de esta inversión de valores que aparentemente no tiene forma esta administración, y ya se le fue el tiempo para haber logrado generar lo que ellos promovían de un cambio que en un año, en 2 años, ya aquí no iba a haber delincuencia en la República Dominicana. El día de ayer lo que hizo el presidente Fernández, el doctor Fernández, eso quedará marcado en la historia de cómo se manipula desde el Estado hasta las estadísticas de la criminalidad. ¿Qué gran crimen ha hecho este gobierno con utilizar dinero público para enrostrar mediante propaganda cosas como si lo hubiesen hecho y en realidad no han hecho nada? Aquí se armó un debate cuando este gobierno rompió la fórmula de cómo se calcula la criminalidad en los países. Aquí desagregaron las variables, tipificaron, subcalificaron un conjunto de dinámicas delincuenciales para decir y tener el argumento de que la criminalidad ha bajado, sin obviamente promover o dar a entender que lo que cambiaron fue la fórmula de cómo calcular. Es decir, por ejemplo, si homicidio es toda tentativa de una persona sobre otra en una circunstancia no planificada, acorde al Código Penal, pues entonces el gobierno, por ejemplo, homicidios acontecidos en manos de policías en servicios o no, ellos lo agregaron como estadística para que usted, y solamente le muestran a usted lo que aconteció en homicidio en manos de personas que son civiles. Si el homicidio acontecía en un entorno familiar, el gobierno sacó de la fórmula y lo tipificaba como un crimen de familia y no como un homicidio per se ante la sociedad, y así bajaban las estadísticas. Y con esas manipulaciones ni siquiera les dio la vergüenza a esta administración para que por lo menos la sociedad estuviera consciente y empoderada y el gobierno mismo se orientara sobre la problemática misma. No, manipularon la fórmula del cálculo de los homicidios. Pero por otro lado, cuando no le dio más y que todo el tema le caía encima, pues entonces el gobierno, como el presidente Fernández lo denunció el día de ayer,
acometió lo que se denomina un apagón estadístico, que desde a mitad del año pasado a la fecha dejaron de publicar las estadísticas tanto en la Procuraduría General de la República, en el Ministerio Interior de Policía, y le dieron esa facultad solo a la Policía Nacional. Y eso con una sola razón, con un solo objetivo, y es el hecho de que el gobierno trazó un punto de que en el momento en que el presidente de la República se le ocurrió llevar el Palacio Nacional todos los lunes al Palacio de la Policía, entonces dejaron de publicar los informes de homicidio y criminalidad para dar la apreciación de que en el país no estaba controlándose nada. Estaba todo controlado y no estaba aconteciendo nada. Es decir, la solución a la realidad que usted vive en su barrio, la solución a la realidad que usted vive en un semáforo, caminando en cualquier calle, en un tumulto de gente, en un autobús, el gobierno la resolvió borrando las estadísticas. Esa fue la solución de esta pantomima de administración. Pero no es solo que hayan borrado las estadísticas en ese apagón estadístico de la criminalidad. No. Es que entonces salieron los principales funcionarios de este gobierno que, aunque le quitaron las funciones del histórico de los homicidios, la criminalidad, a Interior y Policía, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional, sino es que es desde el Ministerio de la Presidencia, es de donde se están dando los datos con respecto a la criminalidad y la delincuencia de este país. Pero no es solo eso, que ya eso es un anacronismo, hasta en sentido organigrámico, si usted quiere, por parte del gobierno. No, es que entonces el señor vocero, el señor ministro de la Presidencia, sale y puede buscarlo ahí en Google, como manda el señor presidente de la República. Usted puede buscar cómo ellos vienen a enunciar que la criminalidad está bajando desde noviembre del año pasado. Todas sus declaraciones. Es que aquí eso está solucionado. De hecho, dieron una cifra que cuando yo la leí en el mes de enero, yo dije, bueno, si eso es así, esto es un caso icónico en el mundo, porque haciendo nada, habiendo reducido tanto los datos, es un caso que ya es paradigmático para la humanidad. Como nunca antes, acorde al estribillo comunicacional de este gobierno, como nunca antes en la historia. Pero resulta que claro que como nunca van a tener unos números como nadie. Porque mientras el promedio de criminalidad en el primer trimestre de cada año, en los 4 años de este gobierno, es sobre los 329 muertes por trimestre, el gobierno tiene publicado 39 personas. ¿Y quién carajo le cree esa vaina? Ah, no. Ese andamiaje de propaganda con esos 9.800 millones de pesos de publicidad solo del Palacio, eso sí te da la falsa percepción de que eso se está resolviendo y este señor dando vueltas como una pantomima montada en el Palacio Nacional todos los lunes. Y usted y nosotros poniendo el miedo y los muertos. El miedo y los muertos. Y ellos con su franqueador y todo muy bien, perfecto. Todo perfecto. Porque ya él está diciendo que eso se bajó. Entonces, ayer, el mismo ministro de la Presidencia, con la prensa de frente, por lo que Leonel le enrostró en Santiago de los Caballeros el día de ayer, tuvo que admitir, gagueando como el jefe de él, tuvo que admitir que en el trimestre de este año, la estadística no son 29, que son 426. Tiene que admitirlo. Es decir, él mismo que dio esa data, él mismo que dio esos números, de que aquí, y lo tiene publicado el Ministerio de la Presidencia, él mismo tuvo que venir a reconocer, el señor ministro de la Presidencia, que han fracasado como nadie. O sea, en la cara de toda la prensa, tuvo que admitir que el problema que se tiene aquí de la inseguridad está peor que todos los años. Y eso
pasa como el que caga y no lo siente. Óyeme, es muy fácil venir con manipulaciones diarias, gobernar un país con manipulaciones, pero es que, ¿cómo es esto? Es que esos muertos es vida, eso sobra de vida que se tiene aquí. Y ustedes jugando diariamente con eso. No digo yo que con ese genio de dirección política que tiene del gobierno, no digo yo que le pase lo que le aconteció en el debate anoche con Guillermo Moreno, el innombrable, que no lo pueden presentar a ningún sector de este país. Poco le pasó con Guillermo Moreno, pero lamentablemente Guillermo Moreno cristaliza la genialidad de lo que ustedes significan, carajo, cada vez que llegan al poder, cada vez que tienen el privilegio de dirigir los destinos de un país. Ustedes y todo esa claque, lo que son es una pantomima para esta democracia. Que Dios lo perdone.